Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Radio CCNN. Nos encontramos desde el estudio de grabación en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano con un episodio más y esta vez con buena compañía, como siempre, trayendo para todos y todas ustedes contenido de valor. Soy Norwin González y le damos la bienvenida. Desiree Quintanilla y aquí estamos, Norwin. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Dos proyectos. Correcto, y es que la intención de grabar este espacio en Radio CCNN es como una colaboración y fusión que se viene próximamente con el proyecto que también Desiree mencionaba, bueno, nos mencionaba y nos compartía de un proyecto muy interesante que lleva por nombre Noche de Tacones. Noche de Tacones, que ahora va a estar como un programa de apoyo para todas las personas que quieren aprender a hacer un podcast y dar ese contenido de valor, Norwin, que también ustedes tienen como objetivo de poder colaborar y hacer cosas realmente que la gente aprenda y de repente pueda quitarse esos sesgos de cómo poder hacerlo. Correcto, y es que si estás probablemente viendo este nuevo episodio, te das cuenta que te gustan los podcasts y en algún momento te has preguntado, ¿cómo puedo yo realizar mi propio podcast que no necesariamente tiene que contar con luces profesionales, una cámara profesional o incluso un micrófono profesional, que son varios elementos que muchas veces lo tenemos en un solo, un celular? Tiene una cámara, tiene micrófono y tiene herramientas digitales para poder editar el respectivo podcast. ¿En dónde crees vos que converge la oportunidad de crear un podcast, pero con, digamos, algunos recursos limitados? ¿Cómo podemos diferenciar? Porque si bien es cierto, para esta producción, y sos testigo, hay Sí. elementos muy interesantes. ¿Cómo podemos hacer para nosotros empezar desde cero con las herramientas que tenemos a mano en el día a día? Sí, fíjate, Norwin, que en ese aspecto, Noches de Tacones arranca con una idea en eso del 2022 y no tenía idea cómo poder hacerlo. Miré algunos recursos que estaban ahí, aplicaciones que estaban en las plataformas, ¿verdad? Digitales. Y de repente, con esa curiosidad y las ganas de querer hacer algo nuevo y saber qué estaba pasando con esto de Spotify, ya miraba que estaba Latinoamérica, pues algunos países bastante fuertes sonando con esto del podcast, y como México, Argentina, por Muchos ejemplo, países de la región suramericana principalmente. principalmente, correcto. Entonces, ahí surge un podcast, de hecho, que era cómo aprender de la Universidad de Palermo de Argentina. Me inscribí, era totalmente gratuito. Y muchas veces nos perdemos de esas oportunidades por no estar al pendiente. Y daban algunos tips de cómo arrancar sin tener luces, sin tener nada de lo que pueden tener, por ejemplo, el recurso, ¿verdad? Tener un micrófono que tenga todas las especificaciones para grabar. En ese momento grabé con mi teléfono, comencé a lanzarme en tener una intro, porque prácticamente en el curso te decían de cómo poder hacer tu propia intro, jugar con tu voz, tener una audiencia. Y algo muy interesante de Spotify, Norwin, es que te da como un algoritmo un poco distinto, más bien te sale dentro de los podcasts no escuchados, los muy nuevos, por así mencionarlo, ya la plataforma te va, tiene como una red de apoyo. Y realmente a mí me impactó que 2 episodios que estaban sonando de Noches de Tacones ya estaba teniendo cierta audiencia. Y eso me encantó y hasta la fecha, pues ahora Noches de Tacones se va a transformar en un espacio para que ustedes puedan aprender de cómo hacerlo. Exactamente, y de repente quitarnos esa etiqueta, ese estigma de noches de tacones, y lo platicábamos anteriormente, previo a la grabación, pareciera que solo fuesen mujeres, ¿no? Pero de repente nos encontramos con esta oportunidad, soy yo, sos vos, y no necesariamente tiene que convertirse en un espacio solo para mujeres, lo cual sería súper genial. Sin embargo, como para incluir de repente distintos tipos de personalidades que traigan contenido variado, ¿no? Que sea 100% educativo y que lleve a la formación bastante particular en algunos aspectos. Creo que la dinámica se convierte más que interesante, incluir hombres, mujeres en este espacio. Decirle, también me gustaría abordar la parte de la producción, porque os mencionabas que tomaste ese curso online de la Universidad de Palermo y dentro de algunas cosas que muchas veces nosotros obviamos por distintas razones, por desconocimiento, por falta de experiencia, son esas cositas que pueden marcar la diferencia al momento de grabar un podcast.
Si bien es cierto, los podcasts profesionales que nosotros miramos, tu podcast favorito que te gusta ver, vas a ver que hay una producción enorme detrás de ellos. Sin embargo, nosotros vamos a los cimientos, vamos a hablar definitivamente de las cosas que pasan, que no muchas veces prevemos. ¿Cuál sería alguno de los consejos que prácticamente desde la experiencia darías a esas personas que de repente te dicen, ok, ya me animé con tu primera parte que me dijiste, tengo un celular, de repente tengo un ring light, pero ¿cuál sería esas cosas que hay que prever desde tu experiencia? Algo que te ha pasado a vos y que desde tu experiencia le dirías a alguien, mira, prevé esto, que no te pase lo que me pasó. Claro, creo que un punto muy importante es si no tenés un ritmo, no tenés un espacio así como muy bonito, porque ahora mucha gente dice, sí, pero es que no tengo espacio en mi casa, se escucha el sonido, el ruido. Eh, yo grababa en las madrugadas, sí, Interesante, sí, sí. grababa en las madrugadas y de hecho con una aplicación comencé a grabar mi voz y a probar qué tono realmente se escuchaba más animado, porque a veces nuestra manera de hablar no es la misma que podemos hablar Súper, en un súper buen micrófono. punto. Y así se escuchaba como, hola, y estoy, y así aquella voz como, se escuchaba como triste y de repente, no, pero si esa realmente Y no es mi quizás el mensaje te personalidad. transmitía algo que nada que ver con la voz. Entonces, ya cuando sabes que estás grabando algo que realmente va a impactar a otras personas o que te van a escuchar, que ese mensaje va a ser público y te estás grabando, ya desde ahí comienza de repente tu mente como a decirte, ala, ¿y será que lo escuchen? Entonces comienzan muchas interrogantes que creo que no es bueno escucharlas, sino lanzarse a hacerlo porque hasta ese momento uno puede ir corrigiendo. Ok, no, perfecto. Mira, dentro, ¿cuál sería de las cosas que rescatás o que, mira, en el proceso, al menos acá, y me pasa mucho, cuando solo es una persona, nos da mucho miedo. Si de por sí, cuando grabamos un contenido que solo es audio, tenemos mucho temor, que si sale un ruido, que si el grillo también en las madrugadas, que podría ser un Sí, enemigo número también. uno, Sí. siempre sería bueno tener a alguien al lado es lo más recomendable, y al lado me refiero no necesariamente con que estemos así, sino que alguien que esté detrás del celular grabándote. Sin embargo, yo considero que si a vos te da miedo la cámara, porque tenemos dos elementos muy importantes. Tenemos el micrófono, tenemos la cámara y lo mencionamos de forma simbólica, porque no necesariamente debes tener, así como este, un micrófono o bien una cámara. Muchas de las ocasiones podemos experimentar cierto temor a que nos vean. Entonces, mi recomendación, no sé si estás de acuerdo, sería que empecemos con el audio. Con el Empecemos con el audio. audio donde nos vamos a sentir más cómodos hablando. Y muy importante con el delivery del mensaje, porque otra cosa que necesitamos nosotros abordar particularmente es que no necesitas traer a ministros o algún personaje sumamente importante. A veces en nuestros vecinos, a veces en nuestra comunidad tenemos personalidades, tenemos personas que nos transmiten un mensaje de gran valor y creo que de ahí radica el éxito del contenido que estás pensando en grabar. Entonces no necesariamente necesitas todos estos elementos, sino lo que hay en cada uno de los invitados. Por ejemplo, yo pude haber creado este episodio solo, pero se escucharía como un monólogo y bueno, tuve la oportunidad de invitarte que también has hecho esta misma dinámica como para hablar de estas oportunidades, retos que hemos tenido a lo largo de la grabación. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, totalmente, porque siempre en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, donde estés, siempre hay alguien que te va a dar como un consejo o esa persona que ha destacado pese a las dificultades que ha tenido. Y creo que el elegir bien a esa persona, ya sea, y yo digo un consejo también, no dejarse guiar tanto por la cantidad de seguidores que ustedes puedan tener en las redes Muy sociales. importante. Los números no. No, para nada. Y creo que también eso en la misma escuela, ¿no? Cuando dicen, tengo que tener 100 en todas las clases, no es necesario. Al igual que en las redes sociales, no es necesario tener más de 5.000 seguidores, un ejemplo, o lo que sea que ustedes tengan en su mente de que esa cantidad hasta ese entonces voy a tratar de ser como influencer. No es necesario porque creo que ese es un sesgo muy grande también. Totalmente. Ustedes pueden comenzar con 10 personas que le siguen, 15 personas. Si ustedes realmente su mensaje le llega, aunque sea a una persona, ya con eso ustedes ganaron, porque eso es importante para que ustedes puedan tener su audiencia y siempre llega la audiencia, créanme que sí.
Llegado a este punto, a vos que nos estás viendo, definitivamente sabes cuál es la dinámica de muchos de los, porque esto puede influir, abordaste un tema muy interesante, el tema de los seguidores. Realmente me debería yo animar si solo me vas a tener 2, 5, 10, 12 reproducciones al menos en YouTube o en alguna otra plataforma. ¿Me debo animar? La respuesta es sí, porque muchos de los podcasts, al menos hablando en el contexto nacional, si bien es cierto, vas a ver números bastante interesantes para ser Nicaragua. Vamos a ver, el concepto es muy comercial, hay que decirlo, y se mueve mucho por la parte no necesariamente educativa. Y esto es un llamado a la atención de cada uno de nosotros que somos quienes damos esos números y quienes consumimos muy probablemente ese contenido, como para hacer cambiar la dinámica de estas grabaciones, de estos podcasts, hacia un horizonte quizás un poco más educativo, que al final creo que si bien es cierto, hay un nicho para todos y para todas. Creo que también podemos empezar por crear nuevas iniciativas que no se terminen convirtiendo en un espacio para promocionar carreras, para promocionar perfiles, sino dejar un mensaje en cada una de nuestra audiencia. Sí, creo que ese es un principal objetivo que siempre se ha tenido como banderita de poder ayudar a otras personas. Porque de qué sirve, por ejemplo, eso es algo que yo siempre traté de platicar con las personas que entrevistaba y el concepto siempre ayudar, ayudar a otras personas a que si nosotros lo podemos hacer a través de estos espacios, ustedes perfectamente pueden aprender a grabar viñetas, la importancia que es el manejar el uso de tu voz, tengas o no tengas este espacio, ¿verdad? Como un micrófono, un ring light o tener un espacio bonito para grabarte. No es necesario, simplemente hay que comenzar eh, paso a paso, un día a la vez. Ya lo mencionaba, vos iniciaste grabando con un teléfono celular, has ido adquiriendo a través del proceso, de la experiencia y con algunas oportunidades, has ido adquiriendo algún equipo complementario a la base que es el celular, pero no necesariamente requerimos todo lo antes mencionado y creo que esa parte y ahí radica las oportunidades de ver el podcast como nuevas herramientas. Y no es algo nuevo, si bien es cierto, van a decir ustedes que están viéndonos, el podcast no es algo nuevo, pero siempre hay nuevas formas de crear y de educar. Y llegando a esta parte, también me gustaría comentarte, ya lo habíamos hablado, pero complementando de todo lo que hemos hablado en base a las oportunidades, dificultades y nuevas oportunidades de crear contenido, te quería comentar y invitar de repente también a nuestra audiencia a la oportunidad que estamos desarrollando desde el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y es el curso de producción de podcast educativo. Si bien es cierto, conecta directamente con lo que estamos hablando, tu oportunidad para pasar, así como Desiree tuvo la oportunidad con la Universidad de Palermo en llevar de forma gratuita un curso virtual. Nosotros tenemos la oportunidad de este curso en presencial totalmente gratuito. Su duración es 4 semanas y toda la información está disponible en nuestra página de Facebook. Así que creo que esto sería una idea complementaria y una oportunidad excelente. Nosotros venimos a hablar acá cómo hacer tu podcast, con qué herramientas hacerlo y ahora te ofrezco un curso que es totalmente gratuito para que te inscribas y seas parte y tengas más herramientas para llevar a cabo lo que estamos hablando, deciré. No, eso está genial porque es una excelente oportunidad para todo aquella persona que tenga esa necesidad y esa curiosidad. Porque fíjate que algo muy bonito de todo esto del podcast es que la creatividad va fluyendo. Yo al inicio me apegaba mucho a un script que tenía previo. El problema de tener un script es que no te deja salirte de ese marco, de esa escritura que está ahí en la computadora o en el papelito que escribiste. Sí te puede guiar, pero también puede jugar una parte complicada porque no te va a dejar ser en el momento. Entonces, de repente te puede impulsar, pero al mismo tiempo te puede estancar en algunas ideas. Como se mencionaba, esto es un espacio creativo, esto es una idea de que la gente pueda fluir con la personalidad que vos tenés sin afrontarte a esa personalidad que tenés, porque si en este caso te sale otra palabra y en tu script no está así, de repente eso te puede fallar a la hora que estás queriendo eh, abordar tus ideas en un micrófono, porque hay gente que dice, es que me trabo cuando hablo, no puedo, me cuesta. Entonces, creo que este curso les vendría de forma excelente, así como les puede ayudar muchísimo en su carrera
en sus espacios de su casa, en esa comunidad que ustedes tienen, porque ahí perfectamente es un espacio para promocionarse, autopromocionarse. Exactamente. Y llegando a este punto, también me gustaría abordar, si bien es cierto, hemos ido ahondando un poco en lo que es la producción, incluso ya va a llegar al punto donde vamos a tener que editar ese contenido, porque situémonos en el momento en que solamente somos nosotros, nada, no tenemos un equipo detrás. ¿Qué pasa cuando ya tenemos todo el contenido editado? Bueno, ya lo grabamos y ya lo editamos. Pero ¿qué hacemos con ese contenido? ¿Cuál sería la plataforma que recomendarías inicialmente para compartir este contenido? Porque dirían muchos, ok, pero ya tengo el contenido, ¿ahora dónde lo subo? Exacto. Y creo que el principal, el más sencillito, siempre está YouTube y está Spotify. Creo que esos son los principales canales. Vénganse al curso, inscríbanse, entren a la página de Facebook y vean que no es tan complicado como parece. Exactamente. Y yo le agregaría otra plataforma que también utilizamos nosotros, que la pueden visitar, es SoundCloud. Es una plataforma muy, muy sencilla. De hecho, incluso la plataforma que se ocupa para subir episodios a Spotify, diría yo que es menos amigable que la plataforma de SoundCloud. Es mucho más fácil publicar en SoundCloud y no necesariamente debes de contratar el paquete profesional, que incluso tiene un costo, porque también tiene su segmento gratuito, al igual que Spotify. Entonces, si puedes incluir en ese esquema, una vez que tenés todo tu contenido, para publicarlo en SoundCloud, Spotify e incluso, ¿por qué no en YouTube con la adecuación correcta? Poniendo, por ejemplo, una imagen y de fondo solo el audio, porque inicialmente Sí. hablamos de producir un podcast solo en audio, que ya luego podemos emerger a lo que viene siendo el audiovisual, un poco más de requisitos, pero creo que igual podemos iniciar con esas plataformas. Sí, fíjate que como mencionaba de esta plataforma de SoundCloud, yo logré subir una canción. De hecho, es el lema de Noches de Tacones, ahí está en Spotify, la pueden encontrar como Noches de Tacones, está la canción. Y la primera plataforma que me dio la bienvenida a este tipo de contenido fue Bien interesante. bastante fácil, la verdad, y siempre grabando con el teléfono. Claro, que ya ahí sí ya aplicó otras cosas, pues porque yo quería mezclar otras cositas, pero no es difícil, la verdad. Todo es que tengamos las ganas de hacerlo. Exactamente. Y al final, sumándole a lo que acabas de mencionar, tener las ganas es también querer transmitir un mensaje que no tiene que ver con lo que alguien más está haciendo, sino que conecte con vos, con tu personalidad y con tu intención de dejar de repente un mensaje positivo, digámosle, en base a tus valores, tus principios y tus ideas, que al final creo que eso tiene que ser un podcast, que tenga mucho sentido, que tenga un poco algo de voz, que transmita algo que digan y que fácilmente puedan identificarte por tus comentarios, por el contenido y la manera incluso de cómo editas, porque uno va creando una línea de edición a tal punto que llega a ser reconocible, que la viñeta de entrada de repente siempre tiene un sonido particular que decidí incluirlo y eso me hace ser un poco incluso diferenciador al momento de publicar mi contenido. Claro, es importante los sonidos y creo que en este curso, más que 100% segura, van a tener todas esas herramientas de Correcto. cómo poder jugar con el sonido, cómo poder jugar con tu voz, porque increíblemente la voz de todos, pues tenemos en la vida y tenemos una voz, lo cual todos tenemos Se diferentes. educa como los cantantes. Exacto, como los cantantes. Puedes ir modulando, aprender el uso de la respiración y bastantes tips que pueden ustedes ir aprendiendo y que sabemos de repente. También pueden hacer sus propias viñetas y grabarlas perfectamente. Esto funciona como una radio digital que perfectamente ustedes pueden obtener muchos beneficios. Y que pueden utilizar, por ejemplo, en el proceso, se graban en video, en el proceso de grabar, se pueden incluso capturar y eso puede ser una plataforma, incluso si tenés una muy buena voz y terminas por regularla e incluso proyectarte muy bien, han surgido oportunidades en las que muchos muchachos, muchachas incluso ocupan la plataforma
de mientras se están grabando y alguien más viene y les contrata por su hermosa voz y cómo han trabajado. Entonces creo que todo esto llega al punto en donde sacar la mayor parte posible de oportunidades de un mismo trabajo. Si quieres transmitir un mensaje o bien quieres ser reconocido por tu voz, esta es la oportunidad también, porque, por ejemplo, volviendo al tema del curso, se aborda en diferentes momentos se van a abordar lo que es la producción, lo que es la edición y la publicación. Por eso hacía mucho hincapié en las plataformas en donde dirigirnos. Así que llegado a este punto, deciré, quisieras agregar algo más en todo lo que hemos abordado durante el proceso, los invitados, el contenido, que te gustaría dejar bueno, a nuestra audiencia. Que crean en ustedes mismos, cuiden muchísimo esa idea, denle forma. Si de repente le sonaba a usted esto de cómo se hace un podcast o qué puedo hacer con mi programa que tengo pensado, o lo que ustedes tengan en mente, ¿verdad? Esto es una excelente oportunidad para que ustedes puedan apoyarse y estar en manos de profesionales que ya trabajan en esto, con estas plataformas y pierdan el miedo. Sí, correcto. Inicialmente yo le agregaría, bien, si tenés miedo, puedes empezar por solamente la voz, te grabás, hay muchas herramientas, incluso para procesar después tu voz e incluso, ¿por qué no?, meterle cierto efecto para que suene mucho mejor y posteriormente no te quedes solo con un formato. Radio CCNN es un ejemplo de ello. Hace algún tiempo producíamos solamente en audio, por eso te decía, SoundCloud, Spotify eran nuestros aliados perfectos para nosotros publicar el contenido. Sin embargo, actualmente está saliendo contenido audiovisual como este que ya están viendo y ya tenemos nuestra plataforma de YouTube e incluso la pueden encontrar como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, contenido de valor, contenido con un sentido educativo y oportunidades de estudio. Así que creo que ese sería mi mensaje, perder el miedo también para poder interactuar y muchas veces conseguir oportunidades son limitadas por ese miedo inicial. Rompemos el hielo, nos ponemos serios y empezamos a producir contenido. Así es, contenido de valor que realmente suma. Así que bueno, nada más, deciré mucho gusto y gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa siempre estamos ahí, apoyo a lo que Claro, ustedes el tengan. primero de varios que esperamos que sea. Así es, primero de varios. Y vamos a tener, bueno, este espacio no solamente para nosotros, sino que también para traer invitados que sumen a la narrativa de crear contenido educativo y contenido de valor. Así que bueno, eso fue todo. Será hasta la próxima, pendientes en las redes sociales de Desiree, cómo te puedes encontrar, e incluso el podcast que tenés, Noche de Tacones, cómo lo encontramos, para que también vayan y se dirijan a ese espacio. Pueden encontrarlo como Noches de Tacones en Spotify. Ya está, pues ahí está disponible también en Instagram para que ustedes vayan a checar ahí a la página. Y personalmente, ¿alguna plataforma que querrás compartir? Sí, también pueden encontrarlo en YouTube y pueden, ahí cualquier cosita nos pueden escribir también dentro de Spotify. Ustedes pueden hacer comentarios Comentarios, correcto. a los distintos episodios que ya tenemos grabados. Porque de repente sos vos y te gustaría empezar dejando un comentario en quiero ser parte del podcast y ya luego lo También. abordamos. Así que Perfecto. Están invitados. perfecto, bueno, esto ha sido todo y de esta manera cerramos el episodio con Desiree hablando de los retos, oportunidades y todo lo que tiene que ver con la creación de podcast. Será hasta la próxima. Nos vemos.